Buen día. Buen día. Leimi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Aura. Rangel. Por favor, activen sus cámaras. Bueno. Profe, una pregunta. Buen día. Profe, la hoja que usted nos entregó el lunes pasado. Buen Digo, día. Buenos días. buenos días. Y yo le respondí. Ahora sí. Coméntame. Profe, la hoja que usted nos dejó la semana pasada, la tenemos que entregar hoy. No, señor. Hoy voy a dar explicación. Okay. Bien, buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Hay que ser muy puntuales, porque el tiempo en la virtualidad pues va a ser corto. En la videoconferencia va a ser corto y hay que aprovechar el tiempo, teniendo en cuenta que hay estudiantes que se conectan con datos y se hace muy costoso la situación. Por lo que tienen internet, pues no. Los que no tienen en el momento, pues todas las clases van a quedar grabadas, de manera que van a estar colgadas en mi página de YouTube y yo les comparto el enlace terminada la clase. Ya comenzamos con una primera actividad. Recuerden que es una actividad de nivelación. Esa nivelación no implica que hayas perdido matemática. Recuerda que el año anterior se trabajó bajo unos mínimos o unos parámetros mínimos, mientras que ahora pues vamos a retomar nuevamente nuestro camino de formación en el área de matemáticas. Bien, una actividad 1 yo la mandé presencial para que la fueran a buscar al colegio. Objetivo o propósito. El propósito es dirigido también a aquellos estudiantes que no tienen conectividad. No tiene conectividad, pues usted va a ir a buscar cada vez que yo indique, va a ser continuo, cada semana voy a mandar un material para que ustedes lo busquen y lo resuelvan. Ese es para estudiantes que no tienen conectividad. Lo otro, pues, no tiene que imprimir. A algunos les gusta trabajar con el material ahí, no tienen que imprimir porque ya yo les entrego su material sin ningún costo. Se les está entregando ese material. Entonces yo me tomo el trabajo de ir de Barranquilla a Salgar a dejar el material una vez por semana y espero que usted lo aproveche. Ese material tiene que ser desarrollado y devuelto. Yo doy las fechas para la entrega de la actividad. Debe ser devuelto en hojas de blog, a mano y en lápiz. En lápiz, no en bolígrafo. Trabajo a bolígrafo no lo voy a aceptar. Tiene que ser a lápiz. Lápiz, borrador
y hojas de blog va a ser los instrumentos de trabajo. Materiales yo voy a compartir pues por el grupo como he venido haciendo desde el año pasado. El link de la grabación al finalizar la clase también se va a compartir. Además de eso, videos o rutas que puedan retroalimentar los procesos. Preguntas, dudas, inquietudes si tienen. Bien, entonces darle la bienvenida. No es excusa, no va a haber excusa este año. Ya tuvimos un año de aprendizaje, ya tuvimos un año de familiarización. Gracias a Dios, la costa pues se presenta con unos niveles de, de contagio pues altos, pero las UCIs pues no están tan alarmantes. De esa manera pues la economía ha estado normalizada y los sectores del lo que vive el día a día, pues se han podido mantener. Entonces, de esa manera, pues lo que faltaría pues es mejorar las condiciones para podernos acercar. Pero eso depende ya de un gobierno central, no depende de nosotros como docente o como institución. Depende de un gobierno central tomar las medidas necesarias para que volvamos a la presencialidad. Entonces, no hay excusa para no cumplir. No hay excusa para no cumplir. ¿Ok? Si usted no cumple, pues cada actividad tiene su valoración y tendrá su valoración. Y si cumple, tendrá su corrección, podrá volver a enviar en cierto momento y corregir para la formación. Pero la idea es trabajar, cumplir de manera responsable. Ya fallaron en una actividad porque yo pedí que vieran un video, solicité que vieran un video y que me enviaran sus compromisos este año y los propósitos que tienen este año en el área de matemáticas, cosa que no han cumplido, que no cumplieron en su totalidad. Entonces, fíjate que ya nos da un sentido de responsabilidad ante las actividades y compromisos que tenemos en el área. No era nada de matemática, pero sí había que mirar un video y reflexionar acerca de cuál va a ser mi actitud, mi postura y mi compromiso en el área y en la asignatura. Y ya fallamos. Ya fallamos. Entonces, importante, compromiso, responsabilidad en el área, en el cumplimiento de actividades. Entonces, traté de colaborar al máximo el año anterior, porque estábamos en un proceso digámoslo, de transición, de apropiación de las herramientas y recursos de trabajo, pero esa apropiación pues ya tiene un límite, ya terminó. Entonces ahora sí lo vamos a hacer efectivo. Tenemos que demostrar que conocemos las herramientas y que vamos a utilizarlas de mejor manera. Y estamos abarcando todos los medios, porque también tenemos que no tengo internet, no tengo conectividad, profesor, ¿cómo voy a hacer? Ya usted sabe que tiene que ir a la institución a buscar material y tiene que comunicarse con el docente o con su compañero para saber por dónde va. Estamos. Y además también tiene la clase grabada, que usted en su ritmo puede ir trabajando. Bien, entonces tenemos ya una actividad, digámoslo así, actividad 1. Esa actividad 1 fue la página que envié, tiene dos, voy a presentarles aquí. Tiene dos partes. La primera parte está aquí.
Bien. La primera parte es esta. Esta es la que vamos a socializar hoy. Bien. Entonces, tenemos aquí ya les comparto, desde acá es más práctico. Voy a compartir desde aquí. Bien. Vamos a compartir desde aquí. Ok. Y vamos a entrar aquí. Bien. Bien. Entonces aquí tenemos. En la primera parte dice representar los siguientes números en la recta numérica. Representar los siguientes números en la recta numérica. Los números son números racionales. Números racionales. Entonces, dice, ¿cómo se representa un número racional en la recta numérica? ¿Cómo representamos números en la recta numérica? Números racionales en la recta numérica. En la recta numérica. Bien, recuerda de que un número racional tiene la forma A sobre B. Todo número de esa forma pertenece a los números racionales. Los racionales se representan por la letra Q. Bien, y este es el signo de pertenencia. Entonces, A y B pertenecen a los números enteros, pero B tiene que ser diferente de 0 porque la división entre 0 no es posible. No está definida en los números reales, entonces no podemos dividir entre 0. Bien, A recibe el nombre de numerador. A recibe el nombre de numerador y B recibe el nombre de denominador. B, que es el denominador, es el que divide la unidad. Divide la unidad. Mientras que A es el que selecciona la unidad, las partes. Digámoslo así, selecciona las partes divididas de la unidad. De la unidad. Bien. Vamos a conocer a la unidad. Como estamos hablando de la recta numérica, vamos a mirar a la unidad. La vamos a mirar como la distancia que hay entre un entero y otro. Distancia, digamos, distancia entre un entero
y otro. Entre un número entero y otro entero. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra recta numérica, y tenemos aquí 0, empezamos a dividir en segmentos y entonces aquí tenemos el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, enteros positivos. Y acá tenemos el menos 1, la misma distancia entre 0 y 1, el menos 2, el menos 3. Listo. Entonces, fíjate que ahora vamos a tomar esta distancia entre el 0 y el 1. Vamos a tomar esa distancia entre 0 y 1. Si yo la voy a dividir en 2, quiere decir que esa distancia entre 0 y 1 es la unidad va a ser, como nada más tomé la distancia entre 0 y 1, quiere decir una unidad, y la voy a dividir entre 2. Si yo selecciono una, quiere decir vamos a sombrear solamente una, entonces yo puedo irme a representar a esa parte con un punto en la recta numérica, quiere decir que ese va a ser un medio. Ahora, si nosotros tomamos, entonces la distancia que hay entre 0 y 2, fíjate, aquí voy a tener distancia entre 0 y 2. Entre 0 y 2. La distancia entre 0 y 2. Entonces, la distancia entre 0 y 1 la voy a dividir en 3 partes iguales. Y aquí voy a seleccionar 3 partes iguales también. Aquí. Entonces, fíjate. He tomado 2 unidades. Porque tomé la distancia de 0 a menos 1 y la distancia de menos 1 a menos 2. Entonces, tengo 2 unidades. También, cada unidad está dividida en 3 partes. En 3 partes. Y voy a colocarte aquí, selecciono 4 partes. Listo. Pero aquí lo voy a colocar. Tengo 2 unidades a la izquierda. Entonces, cada unidad la divide en 3 partes y selecciono 4 partes. Entonces, desde el 0 voy a seleccionar 4 partes. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el numerador me está indicando las partes que selecciono de la unidad. Y el denominador, las partes en que se dividió la unidad. La unidad se dividió en 3 partes, o sea que este es 4/3. Pero como está del lado izquierdo del 0, entonces es menos 4/3. De esa manera, hemos ubicado en la recta numérica fracciones como un medio y menos 4/3. Bien, continuamos entonces. Con eso resuelve el punto 1. Con eso resuelve el punto 2 que dice escribe el número racional correspondiente. Fíjate que aquí, si yo tomo la unidad que es de aquí a aquí está dividida en 2. Vamos a borrar aquí. La unidad está dividida en 2. Quiere decir que este representa un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios.
Este está a la izquierda, quiere decir que es menos un medio. Y así va a ser con los ejercicios. Bien. En el ejercicio de ejercitación, dice, escribe en la casilla el signo mayor, menor o igual según corresponda. Entonces, hablamos de una relación de orden. Hablamos de una relación de orden entre los racionales, entre los números racionales. Relación de orden entre los números racionales. Entonces, cuando tú estableces una relación de orden, quiere decir que tú estás comparando dos números. Lo que estamos haciendo es comparando dos números. Y comparar dos números implica identificar quién es mayor, quién es menor o saber si son iguales. O saber si son iguales. Por ejemplo, en los números enteros no había problema, porque si tú tenías un número entero, por ejemplo, menos 3 y 5, ya tú sabías quién era mayor, porque el mayor es 5. Entonces, fíjate en algo. Como el mayor es 5, 1, yo puedo decirte, 5 es mayor que menos 3. ¿Por qué el 5? Tengo una razón, porque está a la derecha en la recta numérica. Está a la derecha en la recta numérica. Y este es un criterio que me define. Recuerdo, la boquita del tiburón o del cocodrilo se come al mayor. La boquita del tiburón se come al mayor. Es aquí. La boca del tiburón se come al mayor. Al mayor. Entonces ya nosotros sabemos también que 5 que es positivo es tener, mientras que 3 que es negativo es deber. Si yo tengo y negativo, yo debo. Entonces aquí quiere decir que yo tengo más que lo que debo. Por lo tanto, 5 es mayor. Cuando yo debo más que lo que tengo, quiere decir que mis deudas son mayores. Bueno, entonces, eso no es muy complicado y lo podemos observar en la recta numérica. Obviamente, si este es el 0, este es el menos 1, este es el menos 2, este es el menos 3, este es el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el menos 3 está aquí, el 5 está aquí en la recta numérica y el 5 está a la derecha. 5 está a la derecha. El número que está a la derecha es el mayor. Entonces, como ya nosotros sabemos representar los números racionales en la recta numérica, entonces un medio está aquí y menos 4/3 está aquí. Entonces yo puedo decir, un medio es mayor que menos 4/3.
porque la boquita del tiburón se come al mayor. Entonces, y el 1/2 está a la derecha de -4/3. Ese es un criterio. Pero también podemos utilizar el producto cruz, ¿no? O multiplicación en cruz. No lo voy a llamar producto cruz, sino multiplicación en cruz para identificar si un número racional es mayor, menor o igual que otro. De la siguiente manera, tenemos A entre B, que es un número racional, C entre D. Entonces, podemos decir que esta fracción es mayor que C sobre D si se cumple lo siguiente. Se va a cumplir lo siguiente. El multiplicar A por D multiplicado por D va a ser mayor que multiplicar B por C. Entonces, si yo identifico que multiplicar en cruz numerador por el denominador de la otra fracción y el denominador por el numerador de la otra fracción, si se cumple esto, entonces yo puedo decir que A sobre B, esa fracción, es mayor que C sobre D. Ejemplo. Cinco tercios con 4 séptimos. Y yo voy a establecer quién es mayor. Voy a establecer quién es mayor. Entonces simplemente tengo que decir 5 por 7, que es este que está aquí, 5 por 7, y lo voy a comparar. 5 por 7 es 35. Y lo voy a comparar con 3 por 4. 3 por 4 es 12. 3 por 4 es 12. Entonces, fíjate, 5 por 7 me da 35 y 3 por 4 es 12. Y yo sé que 35 es mayor que 12. La boquita del tiburón se come al mayor. Entonces, 35 es mayor que 12. Entonces, como 35 es mayor que 12, 35 salió de multiplicar este por este. 5 por 7. Este salió de multiplicar 3 por 4. 3 por 4. 35 y 12. 35 es mayor. Este es mayor. O sea que el signo que queda es este de aquí para acá. Por lo tanto, puedo borrar este signo y quedarme con esto. Ya. Entonces voy a tener 5 por 7 y 3 por 4. Listo. De esa manera va a utilizar la multiplicación en cruz o la representación en la recta numérica para indicar quién es mayor, menor o igual en cada grupo. Con eso vas a resolver esta parte y vas a resolver esta parte. Comparar números racionales. Bien, entonces, deben ir haciéndolo, obviamente en el cuaderno, si es en hojas de blog, una hoja cuadriculada. Bien, continuamos aquí, el razonamiento de las expresiones me van a llevar a este también.
lo puedes resolver. Nos van a llevar ahora a trabajar las operaciones. Las operaciones con números racionales. Entonces, operaciones con números racionales. Operaciones, vamos a ponerle aquí básicas con números racionales. Entonces, las operaciones básicas con números racionales, vamos a tomar A, B más C sobre D, donde A, B, C, D son números racionales. Entonces, cuando nosotros vamos a sumar números, vamos a utilizar aquel principio de los racionales para igualar. A por D, multiplicamos por D, B por C más B por C. Aquí te voy a cambiar el signo más, voy a poner en moradito para que te des cuenta de que se conserva el signo que está ahí. Y lo vamos a dividir entre B por D. B por D. También tenemos la resta, o vamos a colocarte aquí un ejemplo. 3/5 más 2/7 y multiplico 3 por 7 más 5 por 2, 5 por 2 entre 5 por 7. Fíjate, 3 por 7, 5 por 2 entre 5 por 7. Y esto nos daría 21 más 10 sobre 35. 21 más 10 daría 31 sobre 35. Y tengo la suma. De la misma manera, podemos realizar la resta. A sobre B menos C sobre D va a ser igual el mismo algoritmo para la resta. A por D menos, aquí ahora es menos, por lo tanto aquí va a ser menos. B por C entre B por D. El mismo algoritmo de la suma se utiliza para la recta. B por C entre B por D. Bien, ejemplo. Vamos a utilizar como ejemplo el mismo que está allá. 3/5 entre 2/7. Y eso nos daría 3 por 7 igualito 5 por 2. Sabemos que aquí es menos, entonces aquí va a ser menos entre 5 por 7. Te daría 3 por 7, 21, menos 5 por 2 te da 10 y 5 por 7, 35. Entonces tenemos 21 menos 10 te da 11, 11 entre 35. Y ya tenemos la operación de resta. Multiplicación. A sobre B multiplicado por C sobre D. Bueno, la multiplicación se realiza numerador a numerador y denominador a denominador de frente. Y nos quedaría A por C dividido entre B por D. Ejemplo. Entonces tenemos 3/5 multiplicado por 2/7. Eso es de frente. Se multiplican. 3 por 2 da 6. 7 por 5, 35. Y la división
A entre B dividido entre C entre D se hace en cruz. A por D B por C entre B por C. De esa manera se realiza la división. Por lo tanto, 3/5 dividido 3/5 dividido entre 3/5 dividido entre 2/7 va a ser igual 3 por 7 y 5 por 2. 21 entre 10. De esa manera hacemos la división. Recordar que también es posible que nos escriban la división de la siguiente manera. Entre C sobre D. Entonces, utilizamos el producto de los extremos, que sería A por D, y el producto de los medios, que sería B por C, pero es lo mismo. Estas dos son iguales. O sea, es lo mismo. Se puede escribir de esa manera. Entonces, esos son los algoritmos de la suma, la resta, la multiplicación y la división de números racionales. De esta manera, entonces, podemos hacer el siguiente razonamiento, podemos hacer verificar la igualdad y por último, que es algo que uno no puede explicar, que es la solución de problemas. ¿Por qué? No lo puede explicar. Porque es con lo que ya tú sabes, con lo que ya tú has aprendido, el poder resolver una situación como tal. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? Vamos a dejar aquí de grabar, detener grabación para que no se